Pues Dios me los bendiga a todos. Quiero pedirle que vaya conmigo al libro de Ageo, Ageo capítulo 1. Vamos a tener una segunda parte del mensaje de la semana pasada. Ageo capítulo 1, versículos del 7 al 15. Cuando lo encuentre, si por favor se paren en pie en reverencia a la palabra del Señor. Ageo capítulo 1, versículos del 7 al 15. El título de la enseñanza de hoy es Subamos al monte. Subamos al monte. Ageo capítulo 1, versículo 7 dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Se puede sentar? Subamos al monte. Bueno, como le dije hace unos minutos, esta es la segunda parte de la enseñanza de la semana pasada, la cual titulamos Meditando sobre nuestros caminos. Hay mucha similitud entre la nación de Israel después del cautiverio y el estado de la iglesia del siglo XXI después de la pandemia. Si usted no estuvo aquí la semana pasada y no ha escuchado la enseñanza que se dio el pasado domingo, yo le insto a que lo haga, porque tiene que ver directamente con nuestra iglesia local y en la condición en la cual nos encontramos hoy. La iglesia, tanto universal como local, corre el grave peligro de su extinción. Por el simple hecho de que en los últimos 6 años han cerrado más iglesias que las que han abierto. Es solamente cuestión de tiempo antes de que todo eso suceda si no ponemos manos a la obra. Como cristianos no podemos echarnos hacia atrás, subirnos en una hamaca, encender el aire acondicionado, poner la televisión y esperar a que Dios haga todo. Dios no puede hacerlo todo por nosotros. No podemos dejarle todo al Espíritu Santo. Dios nos ha delegado su gran comisión, la cual no solo incluye la predicación del Evangelio, el compartir las maravillas de Dios, sino también el discipulado de todos aquellos que han creído. ¿Cuántos han creído aquí? Esa es parte de la tarea de la gran comisión, el discipulado, que usted aprenda a ser obediente a la palabra de Dios. Ahora, el discipulado o ese discipulado no es una clase especial que se le da a nuevos convertidos. Clases de discipulado. Más bien es la enseñanza sistemática de lo que las Escrituras nos dicen que debemos hacer. Es la obediencia progresiva a la palabra de Dios. El discipulado, no es un curso de 10 enseñanzas o de 20 enseñanzas o de 5.
Tampoco es una conferencia anual ni un fin de semana. El discipulado es el proceso de santificación que dura, ¿cuánto? Toda la vida. No alcanzamos el discipulado ni nos graduamos del discipulado después de unas conferencias, sino que hasta el día que vayamos a la presencia de Dios seguiremos siendo discipulados, seguiremos siendo discípulos, tendremos que seguir pagando el alto precio de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra propia cruz cada día y seguir a Jesús. Ese es el discipulado. Aquí en los Estados Unidos hay un mal dentro de las iglesias que se hace más potente, más evidente, va creciendo, por así decir, cada día que pasa. Y es que la iglesia se ha convertido en un lugar de espectáculos, donde la función principal es desde el altar. Avanza la predicación y demás. Y el público está debajo disfrutando la función. Esto fue algo que mencioné brevemente la semana pasada. Perdón. Yo le comentaba a mi esposa el otro día. ¿Tú te imaginas que toda la iglesia trabajara para el Señor? Toda la iglesia. Cada uno en su oficio. Cada uno con sus dones para la edificación de dicha iglesia donde Dios nos ha injertado. Cada uno siendo obediente a la palabra de Dios, cada uno negándose a sí mismo y tomando su cruz, cada uno velando por la santidad y por la unidad de la iglesia. ¿Tú te imaginas? Pensar en esto parece ser algo fuera de este mundo, algo extraterrestre y demás. Pero déjeme decirle, ese es el diseño de Dios para la iglesia. Ese es el diseño de Dios para la iglesia. Que como cuerpo, cada uno en su función edifique la iglesia. Que el oído, ¿qué haga? Escuche, oiga, ¿no? Que el ojo vea o mire, que las manos palpen, que los pies caminen y así por el estilo, ¿no? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y así vamos recibiendo nuestro crecimiento en amor. Pero la Biblia habla acerca de todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Esto no es lo que se ve en la mayoría de las iglesias hoy día. ¿Qué vemos hoy? El 10% de la iglesia es la que trabaja. El 10% de la iglesia es la que se esfuerza, es la que persevera, es la que se compromete con el Señor, es la que se compromete con los hermanos, es con la que se puede contar y es la que está llevando sobre sus hombros el tabernáculo de la presencia de Dios. Y yo pregunto, ¿qué sucede con el otro 90%? ¿Qué sucede con el otro 90%? Bueno, lo opuesto al 10%. El 90% trabaja duro, pero trabaja duro en enterrar sus talentos. Corre a su casa artesonada, de eso hablamos la semana pasada, para seguir artesonándola. Para ellos las cosas de Dios no son prioridad. No importa cuánto digan que aman a Dios, aman sus casas más que las casas de Dios. Y cuando Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba, usted recuerda, la pregunta fue, Pedro, ¿me amas más que estos? De igual manera, la pregunta acerca del amor de Dios siempre llevará consigo esta palabra, ¿me amas más? No se preocupe tanto en preguntarle a los demás si aman a Dios. La pregunta debe ser, ¿amas a Dios más que a esto? ¿Amas a Dios más que a ti mismo? ¿Amas a Dios más que a padre, a madre, hijo, esposa? ¿Aún tu propia vida? ¿Amas más? Cuando Jesús habla con Nicodemo y habla acerca de la condenación, le dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No dice que no amaron la luz, pero amaron más las tinieblas
que la luz. Si seguimos de esta manera y Dios regresara ahí mismo por nosotros, ¿cuántos de camino? Imagínense, ahora mismo suena la trompeta, la iglesia es levantada, que se conoce como el rapto, y usted se encuentra a Jesús en las nubes y usted va de camino a Jesús. ¿Cuántos de camino a encontrarnos con el Señor en las nubes harían tal y como la esposa de Lot hizo? Mirando atrás con nostalgia, es la clave, lo que dejaba. ¿Nunca se ha preguntado qué es aquello que le impide entregarse al Señor por completo? ¿Nunca se ha hecho esa pregunta? Señor, ¿por qué no estoy dispuesto a servirte por completo? ¿Por qué no estoy dispuesto a darte todo mi corazón? ¿Por qué no estoy dispuesto a poner mis manos en el arado y seguirte cada día? ¿Nunca se ha preguntado? ¿Se atrevería a preguntarle? ¿Por qué después de tanto tiempo de conocerle aún sigue de espectador en la iglesia? ¿Sabe lo que Jesús dijo acerca de aquellas cosas que nos hacen tropezar o que son ocasión de caer? Jesús habló del ojo, de la mano derecha y del pie derecho. ¿Y qué dijo? Si te son ocasión de caer, córtalo, sácalo. Yo no sé dónde es que la iglesia del siglo XXI perdió el norte en cuanto a lo que Dios demanda de ella, que se entregó a la tibieza, y a la indiferencia con ella misma. Y no hay manera que Dios no nos haya hablado desde hace mucho tiempo y de muchas maneras acerca de nuestra condición, pero por no ser hacedores de la palabra y dejándolo todo para mañana, nos hemos acostumbrado a pensar que las cosas de Dios pueden esperar. Pueden esperar. Dios nos habla cada semana. Dios nos habla cada vez que nos presentamos delante de su palabra. No tiene que ser aquí en la congregación. Y Dios nos muestra ciertas áreas y ciertas actitudes que a Él no le agrada. Y Dios nos dice, quiero que cambies en esto. Y decimos, voy a empezar a trabajar en eso. ¿Cuándo? Te pregunto, ¿cuándo? Mañana. O el lunes, el famoso lunes. Y en esa condición se nos va la vida. La nación de Israel estuvo en cautiverio por 70 años. 70 años durante los cuales no pudieron ejercer el servicio a Dios. No es que no quisieron, no pudieron. Y quizás llegaron a Babilonia y a Siria, dos partes del cautiverio. Llegaron diciendo, quisiéramos cantar alabanza, quisiéramos servir a Dios, quisiéramos levantar el tabernáculo, pero aquí no podemos. Y ese deseo poco a poco se fue desapareciendo. Hasta el punto que después que regresaron a su nación, y Dios aún así les dio tiempo para que arreglaran sus casas y se establecieran otra vez a la normalidad, algo sucedió. El pueblo que tanto deseaba ser libre del cautiverio, tal parece que se acostumbró a no querer servir a Dios, hasta el punto de que aún después de 18 años no habían edificado el tabernáculo. 18 años. No hay que esperar tanto tiempo. Si usted era miembro de esta congregación durante la pandemia, usted recordará que así mismo sucedió con nosotros. Así sucedió con nosotros. Hermanos, no nos vamos a poder reunir físicamente. Vamos a tener que hacerlo por video por un tiempo hasta que se normalicen las cosas y demás. Y todos pusieron cara de, no, ¿por qué? Yo quiero la iglesia, gloria a Dios por eso. Pero a los 3 meses, cuando se abrió de nuevo la congregación, hermanos, ya nos vamos a reunir otra vez. ¿Por qué? Es más cómodo en la casa, ¿sí o no? Claro que sí. Con los ojos cerrados así en la almohada, Señor, dame revelación. Dame visión, dame sueños. Imagínense, 18 años. Perdón,
70 años. Con razón, después de 18 años, no habían edificado nada. Y Dios, por amor, cerró todo. Cerró los cielos, cerró la tierra, cerró los campos, hizo huecos en sus bolsas. Algunos de ustedes quizás hoy todavía las traen. Todo lo que entra se va, no dura, se les sirve el salario, llamó la sequía y todo esto Dios lo hizo con la intención de que su pueblo pausara por un momento, levantara su cabeza y dijera, espérate, ¿por qué está pasando esto? ¿Habrá algo que Dios está permitiendo por cierta razón? Y al menos considerar la razón por la cual todo estaba pasando. Al menos esperamos nosotros que ese sea el caso. Es lo que Dios esperó de su pueblo, pero el pueblo se había hecho torpe para entender que Dios estaba detrás de todo esto. Ni las circunstancias ya le decían, hey, Dios está detrás. No lo vieron. Quizás culparon la casualidad, la mala suerte, póngale, al diablo, porque siempre le echan la culpa al diablo. Y Dios los llamó a que meditaran sobre sus caminos. 2 veces en este pasaje Dios les dice lo mismo. Y los invitó a que en vez de subir a los montes a traer madera para artesonar sus casas, que subieran al monte a buscar madera para reedificar la casa de Dios. Quiero que noten que Dios no los manda a hacer más allá de lo que ya habían hecho para ellos mismos. ¿Cierto? Dios no les dijo, ok, vete al otro lado de Jordán y trae cierto tipo de madera. Dios no les dijo, bueno, ahora vas a ir más días seguidos, 18 años, no, ahora 36 años vas a traer madera. No. Pero Dios nos manda a hacer ahora lo mismo que estaban haciendo anteriormente, pero en vez de hacerlo para ellos, ahora era para Dios. ¿Sí me sigue? Mire, en muchas ocasiones vemos el servicio a Dios como una carga. Vemos la asistencia a la iglesia como un peso. Escuche, que se hace más pesado a medida que los días van pasando. Y mientras menos nos congregamos, ¿qué sucede? Menos nos queremos congregar. Mientras menos hacemos, menos queremos hacer. Mientras más nos entibiamos, más nos enfriamos. Así es el hombre por naturaleza. Y lo único que nos queda del amor a Dios es simplemente recuerdo de algo que Él hizo por nosotros hace mucho tiempo atrás. Y yo pregunto, ¿cuál ha sido lo más cercano que Dios ha hecho por usted al día de hoy? De decir, ¿qué suceso extraordinario Dios ha hecho en mi vida en las últimas 3 semanas, 3 meses, 3 años? ¿Cuál? ¿Quiere que le diga cuál? El hecho de que usted está aquí hoy. De que tiene aire en sus pulmones, sangre corriendo por sus venas, todavía tiene la capacidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es una gracia de Dios. El versículo 7 otra vez se dice aquí, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Un verbo imperativo. Subid al monte, imperativo igual. Traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ahí no queda nada como si tú quieres. Yo te recomiendo, yo te insto. No, son verbos imperativos, son mandamientos de Dios. Hey, haz esto. Ahora, como le dije hace unos minutos, Dios no estaba buscando madera especial de otro país. Dios nos manda a buscar madera del mismo bosque del cual ellos sacaron para sus casas. De la misma manera que te ocupas de lo tuyo, dice Dios, ocúpate de lo mío. Para hacerlo más sencillo. ¿No trabajas semanalmente 40 o más horas para tu jefe para así poder artesonar tu casa? La respuesta es sí. ¿Sí o no?
Claro que sí. Dios nos está diciendo, no te pido que trabajes 40 en edificar la casa de Dios, solamente 6 horas a la semana. Si usted llega aquí, por ejemplo, los domingos, tratamos de estar aquí a las 2:30, tratamos. Pero si usted llega a las 2:30, normalmente nos vamos a las 4:30, son 4 horas, ¿sí o no? ¿Sí o no? No se me duerman. Okay. Los miércoles, si llegamos a las 6 o 6:30, hasta las 8:30, 2 horas. A la semana son 6 horas. Le damos 40 y algo al trabajo para artesonar nuestras casas, pero Dios nos está diciendo, no quiero 40, dame 6. Hablando de congregación local. Otras iglesias se reúnen más o menos. No te expones al tráfico, a las inclemencias del tiempo, a todas las demás cosas que tú consideras peligrosas 5 o 6 días a la semana para poder artesonar tu casa. Hazlo de igual manera 2 días para edificar la casa de Dios. ¿No te disciplinas para ir a trabajar 5 o 6 días aunque estés muerto del cansancio? La respuesta es sí. Hazlo de igual manera 2 días a la semana. Dios no nos está pidiendo que vayamos mucho más allá de lo que hacemos para nosotros mismos, incluso mucho menos. ¿Se da cuenta de que Dios no nos está pidiendo que hagamos más de lo que ya hacemos para nuestras propias casas? Dios le hizo la misma invitación a Israel. Le digo, por 18 años has venido subiendo al monte a buscar madera para artesonar tu casa. Ahora sube al mismo monte a buscar de esa misma madera, pero para mi casa. Para mi casa. Al subir al monte, pues es difícil. Porque si usted ha subido alguna loma, decimos nosotros en mi país, algún monte, usted sabe que requiere esfuerzo. ¿Sí o no? Mucho esfuerzo. Mientras más empinado está, pues más esfuerzo hay que poner. Subir al monte conlleva esfuerzo y autonegación, porque siempre es mucho más fácil bajar que subir. Y si subimos, es mucho más fácil hacerlo para nosotros que para los demás. En la Biblia hay muchas referencias en cuanto a subir al monte, ya sea para orar, hablando del monte de Getsemaní, ya sea para hablar con Dios, hablando de Moisés cuando subió al monte Sinaí, lo vamos a ver más adelante, o para simplemente buscar madera, hablando de reedificar. Pero aún en estas 3 referencias es en el sentido de ir ¿a dónde? A la presencia de Dios. Esta es la misma invitación que Dios nos está haciendo hoy, en nuestro primer servicio del año. De que subamos al monte para recibir de Él las instrucciones de lo que debemos hacer. No para decirle a Dios, esto es lo que yo quiero hacer, ahí tienes, bendícelo. No. De lo que Él quiera hacer por nosotros, por medio de nosotros, para poder entonces así reedificar su casa. Entienda, nuestra iglesia local. Si decidimos subir hoy, si subimos al monte, esto va a conllevar la necesidad de negarnos a nosotros mismos, haciendo referencia otra vez a Getsemaní. Va a conllevar el recibir las instrucciones de parte de Dios, tal y como Moisés las recibió. Y va a conllevar recibir los materiales o las herramientas o el diseño para poder reedificar la casa de Dios, tal y como vemos con el profeta Ageo. Y aunque esta invitación es para todos nosotros, lo más probable es que no todos quieran aceptarla. Yo quisiera que todos la aceptaran. Yo quisiera que todos en sus corazones, no presencial ni en su corazón, se comprometieran con el Señor para reedificar la casa del Señor. Pero entiendo que no todos quisieran hacerlo. Para aquellos que decidan no subir al monte, tenga consciente de que siempre existe un grave peligro.
Deja una pausa ahí en Ageo. Vaya conmigo al libro de Éxodo, Éxodo 32. Éxodo 32. Versículo 1. Ya Moisés a este punto había subido al monte. Dios le había dado los 10 mandamientos, le estaba dando las leyes de los esclavos, todo tipo de instrucción, mientras el pueblo, que en ese caso aquí no podía subir, se quedó abajo, se puso ocioso. Y el ocio no es tu socio. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 32, en lo que Moisés está hablando cara a cara con Dios, está escribiendo todo lo que Dios le está, detalle por detalle, se interrumpe todo y dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate. Mire qué es. Al sacerdote. Empezaron a mangonear. Levántate, levántate. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y a nadie se le ocurrió pensar, todavía está delante de Dios. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráenmelos. Entonces todo el pueblo, para eso sí, para eso, para el mal, todo el pueblo se juntó. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Estamos hablando del sumo sacerdote. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente, ¿qué dice? ¿Qué dice? Madrugaron. Hermanos, tenemos actividad el sábado aquí en la iglesia de la comida. Vamos a hacerlo a las 10. Pero para otras cosas, sin problema. Para eso sí, sí. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y escucha esta frase, y se levantó a regocijarse. Déjame decirle qué significa eso un poco más adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo, ya comienza Dios a hacer una distancia aquí, porque tu pueblo que sacase de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y de ahí Dios propuso en su corazón en muchas ocasiones borrarlos de la faz de la tierra. En esta ocasión, cuando el pueblo llegó a Sinaí, llegaron al desierto de Sinaí, el monte estaba un poco más adelante, se tuvo que quedar en el desierto porque ellos no podían subir al monte. El único que podía subir en esta ocasión fue Moisés. Pero si usted lee ese libro de Éxodo, al menos esos capítulos, aún así la instrucción para el pueblo era de ¿qué? Santificarse. En lo que Moisés sube, santifica al pueblo, que no toque mujer, y eso fue para todos ellos. Porque esta sería la manera en que entonces el pueblo estaría listo, esperando las instrucciones dadas por Dios a Moisés para todos ellos. Ya hubiesen tenido a ese punto un corazón tierno, un corazón apartado para Dios, un corazón listo para cuando Moisés dijera, esto es lo que Dios dice, decir, así haremos. Sin embargo, no fue lo que sucedió. No fue lo que sucedió. ¿Qué sucedió cuando el pueblo se cansó de esperar? Se volvió ocioso. Se volvió ocioso. En muchas ocasiones,
cuando le hablamos a alguien de Jesús, quizás usted escuchó esta frase, mencionamos acerca del vacío que hay dentro del hombre que no se puede llenar con nada, ¿sí o no? Eso es un vacío que nadie puede llenar, excepto Dios. Pero el hombre sin Dios trata de llenarlo con todo lo que este mundo ofrece, todo. Pero el cristiano entiende que ese vacío en nosotros ya no existe. ¿Verdad que no? Ya está lleno. Tenemos al Espíritu Santo de la promesa que habita en nosotros. No en pedazos, no en un porcentaje, no. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Pero ¿qué sucede cuando este cristiano no se llena de la voluntad de Dios o no se entrega a la obra de Dios? Déjeme decirle qué sucede. El hombre por naturaleza está creado para adorar. O adora a Dios o levanta imágenes e ídolos y adora. Con Dios ahora tenemos este deseo de servir, de hacer por gratitud, pero nos echamos a un lado. Y ese deseo ahora se convierte en ocio, tengo que hacer algo. Y si Dios no está delante de nosotros, si estamos viendo que a Dios servimos, ese deseo se va a servir a otras cosas, aún como cristianos. Usted recordará la historia cuando Jesús habla acerca del espíritu inmundo cuando se va. ¿Se recuerda esa porción? El espíritu inmundo, una vez que sale, o que es sacado por Dios, porque la luz y las tinieblas no pueden habitar, ¿qué sucede? Ese espíritu inmundo va y busca lugar por donde encontrar reposo y no lo halla. ¿Y qué sucede? Regresa otra vez a la casa de donde salió y la halla barrida, limpiecita. Pero si no está llena la presencia de Dios, dice, qué chévere está esta casa. Y corre peligro otra vez, y él dice que el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Ahora no estoy hablando que el cristiano es poseído. Entienda que el ocio lleva ahora a este cristiano a hacer cosas que no debería estar haciendo. Cosas que simplemente le roban el tiempo, pero no edifican para nada. Pablo lo dijo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. En otras palabras, el ocio me puede llevar a desviarme de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Claro que sí. Yo he conocido cristianos así. Cuando el cristiano está lleno de la voluntad de Dios, del Espíritu Santo, pero no de la voluntad de Dios, no se entrega a la obra de Dios, ¿de qué se llena? De ocio. De ocio. ¿Y qué grave peligro presenta un cristiano ocioso en el reino de los cielos? Peligro. Porque se vuelve instrumento para el mal. Cuando nuestras manos no están listas para trabajar en el reino de Dios, ¿quiere que le diga quién está listo para usarlas? El diablo. Este pueblo de Israel no subió al monte. Por lo tanto, cuando Moisés se demoró, según ellos, el ocio se hizo evidente. No pudieron ya quedarse tranquilos, tuvieron que levantar, incluso apurar a Aarón, que también estaba en su propio ocio, se volvieron a la idolatría. Se enredaron en relaciones sexuales ilícitas. Eso es lo que significa, se levantó el pueblo a regocijarse, a tener orgías entre ellos. Entregaron su corazón a sus pasiones y deseos, mientras Moisés estaba recibiendo de parte de Dios las instrucciones para ellos. Qué fácil es, no, que el pastor haga eso. No, deja que el pastor sea el que busca a Dios. Grave peligro, grave peligro. Si usted recuerda la historia de la caída del rey David, sucedió de igual manera. La Biblia nos dice que en el año en que todos los reyes iban a la guerra, él decidió quedarse en Jerusalén. Hasta tiempo tenía para tomar una siesta. Por gloria a Dios. En el campo de batalla no lo hubiese podido hacer. Se levantó de su siesta en el terrado a la tarde, ocioso su corazón, estando acostumbrado a estar peleando, batallando, y se entregó
al ocio. ¿Y qué sucedió? El que busca, encuentra. Y la pobre Betsabé, allá pensando que todos estaban en la guerra, aún el rey, pues salió a bañarse al patio como siempre lo hacía. Y ahí el rey le puso el ojo. Y el ocio se lo llevó. El rey David terminó escribiendo el capítulo más horrible de su historia, hasta el punto de que conspiró para matar a un hombre inocente. Pero escuche bien, no olvidemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Esto lo dijo Dios, esto no lo dijo David él mismo. Dios fue el que lo dijo. Dios lo había levantado para no solo ser rey en Israel, sino para levantarle descendencia y trono, haciendo referencia al Mesías. Y así todo, escuche bien, y así todo cayó ante el ocio. ¿Por qué? Por no subir al monte. Por no hacer lo que debió hacer y decidir quedarse en Jerusalén. Hermanos, no podemos minimizar el grave peligro que corremos cuando no subimos al monte. Es más fácil enviar a alguien más. Es más fácil delegarle nuestra vida espiritual a alguien más. Tú ora por mí. Tú ayuna por mí. Tú dame consejos. Tú haz por mí. Y la pregunta es, ¿y por qué no subes tú? ¿Por qué no subes tú? Este año que acaba de terminar, creo que es un buen espejo para que nos examinemos y veamos si subimos al monte a buscar madera o nos quedamos abajo llenos de ocio. La semana pasada terminamos la enseñanza con un autoexamen. Si usted hace un inventario de 2025, ¿cuánto material trajo a la casa de Dios para reedificarla? ¿Cuántas herramientas trajo? ¿Cuánto invirtió en trabajar y en edificar la casa de Dios? No solamente lo conoce usted. Hoy no estamos diferentes. El llamado es un poco, es semejante. Es analizar los frutos. Y yo quiero pedirle que usted analice sus frutos. Analice lo que ha producido en usted el hecho de no querer subir a buscar madera para edificar la casa de Dios. ¿Qué fruto se ha hecho manifiesto en su vida? ¿Se ha acercado más a Dios o se ha alejado más de Dios? ¿Ha puesto sus manos, las ha ofrecido a la iglesia para lo que necesite estamos aquí? ¿O ha retirado su mano y se ha aislado de la congregación? Hermanos, los frutos son innegables, son evidencias. Sus palabras o nuestras palabras pueden sonar muy lindas, pero nuestros frutos son la evidencia. Y cuando hablamos de edificar la casa de Dios, escuche bien, no estoy hablando de trabajar en la iglesia como cumpliendo con un horario o con una función, porque de ser ese el caso, se le hará muy fácil no venir a la congregación los días que no sirve. Gloria a Dios que este fin de semana no sirvo en nada. Voy a agarrar un descanso. Déjeme darle un ejemplo que le puede suceder a todos, incluso a pastores. En una ocasión, estaba hablando con uno de los pastores de casa de oración acerca del peligro de caer en ser asalariado. ¿A cuánto les gustan los pastores asalariados? A nadie. Dios no los aprueba. Y este pastor me dijo, déjame hacerte una pregunta y dame tu honesta opinión al respecto. Yo me sentí muy importante. Me está pidiendo mi opinión. Me dijo, si un pastor está de vacaciones, pero no sale de la ciudad, ¿tú encuentras bien que no venga a la congregación? A lo cual yo le respondí, no me parece mal.
está de vacaciones. Él me dijo, respeto tu opinión, yo estoy en desacuerdo. Me dijo, no está bien. Porque si este pastor solo viene a la congregación porque le toca venir, porque le toca servir, porque le toca predicar, pero no viene cuando no predica, el tal es asalariado. Porque ya no viene por amor al Señor ni a la congregación, viene porque le toca venir. Y yo dije por dentro, fallé. Yo pensé un momento, mi opinión. Y le dije, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No la había visto de esa manera. Voy a tomarme el atrevimiento de mencionar al pastor Alberto con nuestra amada Vivian. Donde era el caso, ¿sí o no? Vamos a ir de vacaciones, ¿a dónde? A ningún lugar, pero vamos para la iglesia. ¿Pero por qué si estamos de vacaciones? No tiene nada que ver con el servicio a Dios. De igual manera ha sido con nosotros. Nosotros hemos estado en vacaciones, se lo digo para darle el ejemplo. En áreas donde algunos de ustedes vienen, ya sea Sarasota y demás, y pienso, que ¿cómo serían ir a la iglesia hoy? Estamos de vacaciones. Y pienso, muchos de mis hermanos vienen de esta área. ¿Por qué no voy a ir yo a la iglesia? Y venimos y nos regresamos otra vez a la vacación. Porque no queremos ser pastores asalariados. Pero esto no es solamente para los pastores, esto es para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Si los días que yo no predico, yo no vengo, pastor, ¿por qué no vino a la iglesia? No lo vimos. Nada, aquí está en mi casa, pero estaba de vacaciones. A usted no le va a gustar, ¿verdad que no? Usted lo va a ver como que no se ve bien. Absolutamente no se ve bien. Servimos a Dios por amor a Dios. No por un salario, no porque, tampoco venimos a la iglesia porque nos toca servir. Eso es trabajar en la casa de Dios. No. Estamos hablando de edificar la casa de Dios. Edificar la casa de Dios no significa venir a trabajar o servir solamente. Mire cómo usted puede edificar la casa de Dios sin tener un ministerio. Le digo, ahí están ya como que, pues les voy a decir, a tanta insistencia, les voy a decir. Bueno, les voy a decir dentro de un minuto. En nuestra congregación hemos tenido personas que trabajan en la obra, o que han trabajado en la obra. Pero aunque estaban trabajando, ¿qué sucedió? Dejaron de subir al monte a buscar madera fresca. Por consiguiente, dejaron de edificar la casa de Dios. ¿Cuál fue el fin de ellos? Abandonaron la iglesia en el momento que se les pidió que subieran al monte. Te veo así, necesitas meterte más con el Señor, necesitas subir al monte a buscar madera. No. La madera con la cual habían edificado sus vidas hasta ese momento ya estaba seca y podrida. ¿Y qué pasó? Cuando el viento de la palabra de Dios chocó contra ella, se partió. Cuando se le dijo, ¿por qué no absorbes la ofensa? Según nos dice aquí 1 Corintios 6. ¿Por qué no absorbes la ofensa? No. ¿Por qué no pones la otra mejilla? No, es que no podían. No podían. ¿Por qué? Porque dejando de subir al monte a buscar madera para edificar. Se confiaron, ya no tengo madera, vieja, podrida, pero está aquí madera. No pudieron soportar. De ahí el mandato de Dios a que subamos al monte para reedificar. En el mismo momento que el viento de la prueba presionó en contra de esa madera, se quebró. ¿Por qué? Porque no era madera fresca. No era resistente, era madera podrida. Por fuera quizás se veía muy linda, pero por dentro lleno de termitas. Y esa misma madera podrida, escuche bien usted que está aquí en esta congregación, es la que siguen ofreciéndole a algunos dentro de la congregación. Y estos, hablando de ustedes,
por no querer subir al monte y buscar madera para ellos mismos o por ustedes mismos para reedificar la casa de Dios, son contaminados e incitados a abandonar la obra que Dios le ha confiado a usted. Estos dicen, ¿por qué no vienes a mi nueva congregación? Donde Dios me trajo, porque aquí sí estoy en la voluntad de Dios. ¿Tienes alguna queja en contra de los pastores? Puedes confiar en mí y sacarlo de tu corazón. Y así, escuche bien, continuarán haciendo mientras usted haya decidido no subir al monte por usted mismo. En el momento que usted decida subir al monte, dejará atrás a todos los ociosos, dejará atrás a todos los carnales y también dejará la comodidad atrás. Ahora subirá al monte para traer madera fresca para edificar o reedificar. Escuche, no se trata de trabajar, se trata de edificar. ¿Cómo podemos edificar sin ministerios? Le voy a dar la segunda oportunidad. ¿Quiere que le diga? Los mismos, sí. Usted tiene la opción, se puede quedar en la parte de abajo del monte y seguir su vida como va. Será solamente cuestión de tiempo. Hasta que usted continúe estando podrido y el primer viento de prueba que venga, ahí se lo llevó. ¿Cómo puedo sobreedificar o edificar sin ministerios? Mire, el simple hecho de que usted se esfuerce para venir temprano. De que cante con su voz y con su corazón durante el servicio de alabanza y de adoración. A fin de cuentas, estamos cantándole a Dios por agradecimiento, por lo que ha hecho por nosotros. ¿Sí o no? Nada más. Aquí no se trata de cuán linda es su voz. A usted se le pueden ir todos los gallos, gallineros, cantar como chivo, y Dios recibe su adoración como si fuera angelical. Incluso, Dios puede decirle a los ángeles, silencio, que mi iglesia me está adorando. Con eso no se necesita, escuche bien, voy a extenderme un poco más allá, instrumentos. La adoración es la actitud del corazón y la obediencia. Si tuviéramos instrumentos, gloria a Dios. Si Dios decidiera levantar, gloria a Dios. Hermano, pero si no, la adoración a Dios no cambia. Para nada. Para nada. Lo único que Dios requiere es que usted y yo respiremos. Si no, todo lo que respire, alabe al Señor. A ver, así. Entonces, Dios es digno de su alabanza y de la mía. Cante con su corazón, aunque esté fuera de tono. A nadie le interesa. A nadie le interesa. El hecho de que comparta con los hermanos y que no se vaya corriendo al final. Que adore a Dios por medio de sus diezmos y ofrendas, de lo que Dios le ha prosperado a usted. Que de vez en cuando traiga algo para compartir con los hermanos, aunque sea un pancito así. Es el hecho de decir, solamente tengo 2 centavos. Esto lo voy a traer a la casa del Señor. Eso es un acto de adoración. Ahí usted está sobreedificando la iglesia. El hecho de que se involucre a hablar con los demás y así darle la oportunidad a Dios para ser edificado por medio de alguien, o que sea usted quien edifique a alguien con el consejo de la palabra de Dios. No darle paso al chisme, a la división o al desánimo, sino por el contrario, estimulándonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Esa es una buena manera de reedificar la casa de Dios. Y a eso nos llama el Señor hoy. Hay un pensamiento muy equívoco dentro de muchas congregaciones de que mientras yo no tengo ministerio, no tengo compromiso con el Señor ni con la iglesia. Y yo pregunto, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde? Cuando Dios injerta a un cristiano en una congregación, es miembro de esa congregación, los frutos, los dones, ministerios, funciones y demás vendrán a florecer a su debido tiempo. Pero esos dones están en el momento de nuestra conversión. No los adquirimos a través de nuestra fidelidad a Dios. No, al contrario. La fidelidad es lo que nos da permiso para ejercerlos en la congregación.
Ahora, ¿cuál es el ingrediente que nos va a ayudar a nosotros a reedificar la casa de Dios? Versículo 12, regrese conmigo a Ageo 1, versículo 12. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios. Mire, déjeme decir una cosa. Profetas son aquellos que hablan en nombre del Señor todo lo que Dios le dé para hablar. Dice aquí que cuando el profeta habló, Zorobabel escuchó, Josué escuchó, dice, y todo el pueblo escuchó, dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Ese es el ingrediente principal para poder edificar. Temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Si usted recuerda, con esta con esta promesa, abrimos el servicio el día de hoy. Dios está con nosotros. Pero aquí habla acerca de temor. El pueblo temió a Dios. En muchas ocasiones, pues hay muchos cristianos que dicen, el temor es la reverencia a Dios. Es parte. Porque ese temor no es solamente reverencia hacia Dios. También tiene que ver con miedo. Como les digo, me he encontrado con muchos cristianos que afirman que a Dios no se le debe tener miedo. Yo pienso, ¿será real eso? Fíjate que en una ocasión Jesús estaba hablando y dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Sí o no? Mas al alma no pueden tocar. Más bien temed a aquel que después quitada la vida puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. Yo pregunto, ¿habla de reverencia ahí? No. Yo le pregunto a usted, ¿no tiene usted miedo de no ser hallado haciendo lo que Dios le ha mandado hacer? Si Dios llegara ahora mismo y nos pusiera aquí en una fila, como cuando tomamos la Santa Cena, que hacemos una... Dios dijo, ok, te hallé no haciendo lo que te mandé a hacer. ¿A usted no le daría miedo eso? Pues debería. Usted no se va a parar delante de Dios, no, yo no tengo miedo. A mí me dice lo que tú quieres. No. Vamos a rebajar un poco más eso. ¿Acaso no siente usted miedo de perder su trabajo porque hizo algo indebido? Cuando va volando por la carretera y pasa por el lado de una patrulla, ¿no le da ese temor? A ese sí, porque cuesta dinero. Claro que sí. ¿Quiere que le diga algo? El miedo es una gracia de Dios. Porque es el instrumento que Dios usa para no desbordarnos a la maldad. Dice, no puedo hacer eso porque si hago eso. Es una gracia de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿cree usted que lo del miedo es diferente para con Dios? Ahora, claramente el castigo de Dios, o el temor a Dios, o el miedo a Dios, no es para perdición de nuestras almas. Pero sí puede ser para remoción de los dones que nos ha dado o confiado. O quizás el miedo de ser entregado a una mente reprobada. Nunca piensa en eso. ¿No tiene usted miedo de que Dios lo deje regresar al lodo cenagoso del cual lo sacó, sin convicción de pecado? En una ocasión estaba hablando con una familia cristiana, una pareja, y estamos hablando acerca de la convicción de pecado que existe o debe existir en cada cristiano. Y llorando me dijo, yo no siento eso. Eso es un peligro. Es un peligro. Mire, alégrese cuando el más mínimo pecadito, si quiere ponerle ese nombre, pecadito chiquito, blanquito como un coquito, y usted se siente lo peor del mundo. Pues gloria a Dios por eso.
que Dios no nos deja tranquilos en nuestros pecados. Que aun cuando no haya nadie delante de nosotros decimos, no, eso es robar, no lo voy ni a tocar. O cuando pasa una mujer por delante o un hombre quizás todo apretado y todo, ni siquiera decimos, no, yo sé que aquí no hay nadie de la congregación, pero Dios me está mirando. Eso es lo que queremos nosotros. Debemos querer todos nosotros. Porque siempre hay alguien que tiene su ojo sobre nosotros. Y ese es Jesús. Versículo 14. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Recuerde que empezó con el pueblo, tuvo temor. Cuando el pueblo se llenó de temor, dice, y despertó Jehová entonces el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, si Dios hiciera eso con nosotros. Y dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Yo quiero pedirle que usted vaya al versículo 1 de este mismo capítulo, de Ageo 1. Que dice, en el año segundo, mismo año, del rey Darío, mismo rey, del mes sexto, el mismo mes, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová. ¿Y cuándo comenzaron a trabajar? En el día 24. Como yo soy chismoso en cuanto a eso, dije, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre, por qué no fue el mismo día? ¿Por qué se demoraron tanto para comenzar a edificar? Porque fue el tiempo que Dios usó para que su pueblo fuera a sus lugares, consideraran el costo a pagar y así poder poner sus manos en el arado sin mirar atrás. En otras palabras, el pueblo regresó a sus casas, se sentó a considerar, dijo, es cierto, 18 años es demasiado tiempo. Yo recuerdo que estando en Babilonia no podíamos, ahora sí podemos. Pero reedificar va a conllevar mucho sacrificio y trabajo. Nadie nos va a traer la madera, no podemos ir a Home Depot a comprarla. Nos toca subir al monte otra vez y empezar a bajar madera para reconstruir. Nadie más lo va a hacer por nosotros. Tenemos que sacrificarnos, tenemos que comprometernos, y con su familia se sentaron cómo podemos participar en la reedificación. Porque no solamente madera. Si usted va al primer tabernáculo, había cortinas que tejer, había instrumentos de metal, de hierro, de oro, de plata, que había que formar. Había muchas cosas que hacer. Y ese fue el tiempo que Dios usó para que el pueblo se sentara, calcular el costo. Cuando regresaran y dijeran, vamos a reedificar, ya podía contar con todo el pueblo. De haber el pueblo comenzado el mismo día, se corría el peligro de que lo hicieran basados en sus emociones o por obligación. Usted recordará el pasaje que dice, cuando vayas a la casa de Dios no te apresures en hacer votos, ni de acerques a ofrecer el sacrificio de los necios. Porque ¿por qué vas a decir, yo me comprometo y no hacerlo? Aquí, ¿qué pasó? Ni por emoción ni por obligación. Cada uno se fue a su casa, se sentó con su familia, calculó los gastos y el costo de seguir al Señor y regresó con las manos listas para trabajar. Para lo que se necesite, estamos aquí. Déjeme decirle que esto fue lo mismo que Jesús habló en una ocasión para separar las emociones del compromiso. Ya no vamos a regresar a Ageo. Vaya conmigo un momento a Lucas 14. Lucas 14. Versículo 25. Aquí está Jesús haciendo su ministerio, va de camino a cierto lugar, dice, grandes multitudes iban con él. Pues gloria a Dios.
¿No cree usted que Jesús sabía cuántos le seguían simplemente por las añadiduras? Claro que sí. ¿Cuántos no cree usted que le seguían a Dios por las emociones, los sentimientos? A veces de las multitudes salían, Señor, yo te seguiré hasta que muera. ¿No era cierto? Y aquí Jesús aprovecha, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo pienso que Jesús miró a cada uno de ellos a los ojos. Pienso. Y cada uno dijo, no, esto no es para mí. Amar menos a mi esposa. No, a mi esposo. A mis hijos, que Dios los reprenda. Imagínate. Y continúa Jesús aquí diciendo, vamos a separar el trigo de la cizaña. Versículo 27, y el que no lleva su cruz, aquí viene incluida la cruz, el sacrificio, el dolor y demás, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ah, caray. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renuncia. ¿Sabe qué significa esa palabra renunciar? Es estar dispuesto a perderlo, si así fuese el caso. Calcular el costo, para muchos quizás significa, bueno, déjame ver qué demanda la iglesia, o qué demanda Dios, o qué demandan los hermanos, o qué demanda el servicio a Dios, a ver cómo es que encontramos la manera de excusarnos y no servir a Dios. No, me senté con mi familia y no podemos. Quisiéramos, pero no podemos. No. Más bien, calcular el costo es buscar cómo podemos acomodar nuestra vida para poder servir a Dios. ¿Qué tenemos que mover? ¿Podemos mover algo en el trabajo? ¿Podemos mover algo en esta situación? ¿Podemos mover algo de esta manera? Es mucha gasolina, me puedo reunir con alguien y voy con ellos una semana. ¿Cómo podemos arreglar nuestra vida para poder servir a Dios y edificar la casa de Dios? Eso es lo que significa calcular el costo. En otras palabras, calcular el costo es, ok, ¿qué tengo que sacar de mi vida o desplazar para poder servir a Dios? A diferencia del pueblo de Israel en el monte Sinaí, donde el pueblo no pudo subir al monte, ahora Dios nos hace la invitación a subir. Último pasaje del día de hoy. Va conmigo Hebreos 12. Hebreos 12. Y con esto terminamos el día de hoy. Hebreos 12, 18 dice así. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más.
porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 25. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Póngase de pie, por favor, para leer el 28 y el 29, en reverencia a la palabra de Dios. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella, ¿qué? Sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias que en una ocasión le dijiste a tu pueblo: quédense en el desierto, no suban al monte, porque esto será entre mi siervo y yo. Y el mandato para el pueblo fue de santificarse. Pero hoy tú nos haces la invitación a todos. La edificación de la iglesia no puede depender de un 10%. La edificación de la iglesia requiere a toda la iglesia. Tenga ministerios o no, tenga llamado o no, tenga funciones para hacer ahora o no. Y en esta tarde, en este año que comienza, pues Dios nos hace la misma invitación que le hizo a su pueblo. Ya basta de estar cómodos artesonando vuestras propias casas. Se desgastan en el trabajo, se desgastan afuera, pero ahora requiere Dios de parte nuestra que le demos un poco de lo mucho que Él nos ha confiado. Que pongamos nuestras manos un poco para trabajar en lo que Él nos ha delegado. La invitación es para cada uno de nosotros. Yo como pastor no le voy a pedir a nadie que levante su mano, que pase al frente. Esto va a ser entre usted y Dios. Usted tiene hoy la decisión a tomar si sube al monte o si se queda abajo corriendo el peligro de ser ocioso. Señor, yo te pido por la congregación en esta tarde, por los que están aquí, por los que quizás nos están viendo en línea, quizás por aquellos que escucharán más adelante el mensaje. Yo te pido que con esta congregación, con nosotros, Casa de Oración Florida, que la invitación está delante de nosotros de subir al monte y traer madera para reedificar tu casa, que la tomemos, que cada uno de nosotros tomemos en serio esa invitación. Señor, yo te pido que podamos nosotros en lo personal, en lo individual, apresurarnos a subir. Habrá personas en medio nuestro que no querrán.
Habrán quizás personas en medio nuestro que se cansarán o se regresarán o que están a paz con madera podrida y seca, la cual no va a poder resistir la prueba. Así ha pasado con muchos y así seguirá sucediendo con aquellos que se nieguen a subir al monte. Pero queremos pedirte en esta tarde que en lo que regresamos a nuestros hogares, tú pongas temor en nuestros corazones. Tú despiertes el Espíritu en cada uno de nosotros. Que vayamos quizás a nuestras casas, calculemos el costo, podamos, Señor, nosotros reestructurar nuestra vida para poder edificar. A fin de cuentas, la iglesia es la institución más importante que tú has dejado en esta tierra hasta que tú regreses por nosotros. Yo te pido, Señor, que tú pongas ese sentir en cada uno de nosotros. Que ya no estemos tan dispuestos para mirar por nuestros propios intereses, sino, Señor, que podamos mirar por los intereses tuyos en cuanto a la congregación. Te pido que tú nos ayudes. Ayuda a nuestra incredulidad, ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos en nuestra inconstancia. Te pido que tú nos ayudes aún en nuestra tibieza. Te pido que tú nos despiertes, que despiertes el Espíritu dentro de nosotros para poder trabajar, para poder edificar. Señor, ¿cómo vamos a poder cumplir con tu llamado si no estamos dispuestos ni siquiera a subir a buscar madera? Yo te pido que tú nos ayudes, que tengas misericordia de tu congregación, de esta congregación, que tú nos ayudes. Ayúdanos, los muchos, los pocos, los que tú añadirás a esta congregación, que vengan ya también preparados para poner manos en el arado. Haz esta obra en nosotros que nadie más puede hacer. Te pido, Señor, que de ser posible y necesario, llévanos a ese punto donde no estamos contentos con la madera podrida en nosotros. Que aunque se vea muy linda, no va a poder resistir. Te pido, Padre, que no pasemos 18 años para regresar a edificar. Ayúdanos, te pedimos que este año comienza. Ayúdanos a edificar tu casa. Para que entonces tú pongas tu gloria, tu voluntad en ella. Y quizás la gloria de esta casa será mayor que la primera. Señor, si tú no haces esta obra en nosotros, nosotros no podemos hacerla por nuestras propias cuentas. Así que yo te pido hoy por la congregación, que tú pongas este sentir en cada uno de nosotros, desde el mayor hasta el menor. Aquí están nuestras manos para edificar. Ahora queremos también traer nuestro corazón. Por eso te confiamos nuestro corazón en tus manos hoy, para que tú hagas como quieras hacer con él. Transforma nuestros corazones de un corazón de piedra a un corazón de carne. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú te glorifiques en medio nuestro, que sobre todas las cosas la gloria, la honra y todo reconocimiento sea solamente tuyo, Señor. Gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por traernos, Señor, a la orilla de este monte. Ahora nos toca a nosotros subir. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos. Padre, te pido que de regreso a nuestros hogares, que nos lleves con bien, con bendición. Que no solamente apartes cualquier percance que se pueda presentar. Pero, Señor, te pido que tú no nos dejes en paz en nuestra comodidad. Que tú no nos dejes en paz en nuestro ocio. Padre, te pido que tú nos ayudes, que podamos disponer nuestras manos para tu obra. A ti la gloria, la honra, todo reconocimiento. Recibe la preeminencia sobre todas las cosas, porque solamente tú la mereces. Y te pedimos que tú hagas esto posible en medio nuestro, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Gloria a Dios.